Entonces, acabamos de ver la metodología de diseño de las señales de control. Esa parte, Andrea, ese planteamiento que estábamos haciendo en una tabla, también es porque estamos pensando lo que vamos a programar en la ROM. Y aquí yo puse algo que se llama posición en la microinstrucción. Quiere decir, Andrea, que yo voy a programar en la ROM unos campitos y uno de esos campitos va a ser la señal IT, la otra la señal SD, la otra señal CC y SD. Básicamente aquí yo estoy construyendo la microinstrucción que voy a programar en la ROM. Eso es lo que estoy haciendo. Una vez que nosotros hacemos esta parte, lo que tenemos que tener presente es el flujo que tiene que continuar, que tiene que seguir el sistema para realizar la operación. Hay algo que nosotros vamos a necesitar definir a la hora de programar esa ROM. Esto que vemos acá, Andrea, es esta tablita que acabamos de hacer, los campitos que van a formar de esa instrucción. Este planteo que hicimos es, vamos a grabar algo en la ROM y las señales de control que hacen estas distintas operaciones son estas que van acá. Sin embargo, Andrea, hay otras cosas que tenemos que tener en consideración. Otra de las consideraciones que tenemos que tener a la hora de hacer la microinstrucción es ver el diagrama ASM y basado en el diagrama ASM, identificar lo siguiente. Si estamos en un estado dado, Andrea, ¿cuál es la mayor cantidad posible de estados destinos a los que podemos ir? Estamos en un estado dado, ¿cuál es la mayor cantidad posible de estados posibles a los que podemos ir? Si estoy acá, ¿cuáles son los dos posibles caminos? De estado siguiente. ¿Lo bien? Dos. Entonces, esto se convierte en algo, básicamente carpintería, que es hacer ese análisis, Andrea. Y es, si son dos caminos, usted en la microinstrucción reserva dos direcciones de estado siguiente o dos estados siguientes. Si son tres caminos, tres estados siguientes. Si son cuatro estados siguientes. Cuando yo digo estado siguiente, Andrea, lo que tenemos que pensar es en el estado de los flip-flops. Eso es el estado siguiente 1 y este es el estado siguiente 0. Entonces, ve, Andrea, que en todo el diagrama ASM, para cualquier estado, solo hay dos posibles caminos. Eso hace que en la instrucción generalizada solo va a haber dos posibles caminos. Vamos a poner un ejemplo crítico, Andrea. Solo en un caso específico hay tres. Solo en un estado específico hay tres. Por ese estado específico donde hay tres, habría que agregar una tercera dirección. ¿Me explico más o menos? Ok. Lo siguiente, Andrea. Lo siguiente. El análisis previo lo hicimos. Necesitamos construir algo que se llama la instrucción, que es lo que va en la ROM. La ROM se convierte en nuestra señal de control, en parte de nuestra unidad de control. Básicamente, Andrea, lo que nosotros queremos alcanzar es que a la salida de la ROM vamos a tener un conjunto de datos que contiene toda la información necesaria para que tenga el comportamiento adecuado la unidad de control. Entonces, la primera parte que analizamos fueron las señales requeridas para los distintos elementos del bus de datos, que eran estas. Y ya esta parte las masticamos y las procesamos con esta tablita. De manera tal que sabemos que para un estado dado, Andrea,
podemos tener una, cero o varias de estas señales de control del datapath que tienen que estar activas. Entonces, Andrea, el objetivo que estamos buscando llegar o el trabajo que estamos haciendo es que estamos pensando en una ROM que va a tener como entrada el estado de los flip-flops 001. Y vas a ver, con base en esa entrada, cuáles son los dos posibles o todas las posibles acciones que debe hacer. Por ejemplo, acá, Andrea, estamos en 001, que eso es init. ¿Cuáles señales tienen que estar en init? IT y CC. Queremos una ROM o programar una ROM que cuando le damos la entrada que estamos en init, a su salida, eso es IT, S1 y este es CC. A su salida están esas señales activas porque tiene que hacer esa acción. Queremos llegar a un sistema que se comporte de esta manera. Ajá. ¿Cuáles valores? No, eso es con base a este análisis que hicimos, Andrea. En el estado init, vea que acomodamos este análisis previo, lo hicimos para saber los contenidos de la ROM cómo estar acomodado. Estas señales están acomodadas de menos significativa a más significativa acá. Y este es porque en init esta no está activa, esta sí está activa, esta no está activa y esta sí está activa. ¿Ves? Eso es lo que estamos buscando construir, los contenidos de cada una de las direcciones de la ROM. Sucede lo siguiente, Andrea, esto no es suficiente para poder continuar el flujo correcto, porque a veces en un estado, Andrea, tal como lo vemos acá, por ejemplo, en init solo podemos ir a mul 0, pero hay estados que nos lleva a dos posibles estados futuros. Dos posibles estados futuros tenemos que hacerles espacio dentro de la instrucción. Es nuestra máquina de estados, nuestro diagrama de estados, a veces necesita ir a dos lugares diferentes. Yo necesito saber esos dos lugares diferentes, cuáles son, y entonces les guardo espacio en la instrucción. El ejemplo que ya ahora es que hubiera pasado si solo un estado específico hubieran tenido tres direcciones posibles, solo uno, solo por ese único estado específico que tiene tres direcciones posibles, hay que agregar tres direcciones en instrucción. Aquí tenemos el diseño de la instrucción como tal. Es lo que estamos planteando. Es por partes, Andrea. Lo que estoy buscando es como el razonamiento de por qué llegar a eso. Una vez que ya yo vaya incorporando el por qué, el por qué, el por qué, el por qué, al final va a ser más claro por qué este diseño es adecuado. Sí. Ajá, 14-12. Así. Y son tres, y es porque nuestros estados son representados por 3 bits. Por eso son 3 bits acá. Va a haber un registro que contiene ese estado. Ya no son flip-flops como tal, sino un registro que contiene ese estado. Correcto. Correcto. Son 4 bits, pero esos son estos más de acá. Lo que le dice haga shift, carguen el registro, inicialicen 0, cargue el contador. Son cosas aparte. Y para que lo veas en cosas aparte, es la diferencia entre lo que es un estado y las señales de control del estado. Estos de acá, los next, estos estados, estos son señales de control. Correcto.
ese de 5 a 4 es lo que vamos a ver para la siguiente sesión.